Bueno, me dicen que empecemos nomás, ¿ya? ¿Listo? Perfecto. Ya. Muy bien, buenas noches a todas y todos a esta nueva transmisión de la Escuela Política Virtual IYAPA. Esta noche tengo el gusto, a nombre de la escuela, de presentar a nuestro flamante expositor, que nos va a dar la charla, la clase magistral, Movimiento Cultural Afroboliviano, Mirada Cimarrona desde Casa Adentro. Él es afroboliviano, fue candidato a defensor del pueblo el año 2016, egresado de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Simón, cuenta con una maestría en Educación Intercultural por el PROEI Andes, además es investigador, escritor. Entre sus libros más destacados se encuentran Ganjingo, Voces y Espiritualidad Afroboliviana, publicada el año 2018, Bienaventuranzas de los Futbolistas, publicada el año 2017, Somos Afrobolivianas, Afrobolivianos, Historia, Testimonios, Tiempo de Hacienda, Fútbol e Imágenes de mi Cultura, del año 2015, La Saya Afroboliviana, Conociendo desde Casa Adentro y Casa Afuera nuestra historiografía y saberes ancestrales, publicada el año 2014 con el apoyo de Ramiro Vallivian. Soy afroboliviano, Historia, Testimonios e Imágenes de mi Cultura, del año 2013, publicada con el apoyo del Ministerio de Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia, ministerio que ya no existe, lamentablemente. Finalmente, mencionar que Martín fue coordinador del proyecto Afrobolivianos Unidos en la Diversidad durante los años 2006-2007, ha sido reconocido por la Embajada Real de Dinamarca por su enfoque intercultural. Bien, sin más pues dilaciones, vamos a dar la bienvenida a Martín, a quien a nombre de la Escuela Política Virtual IYAPA damos la bienvenida y las gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante, Martín. Muchas gracias, hermanos, hermanas de IYAPA, a la juventud, esa juventud que siempre tiene que estar presente en la mesa de decisión en todas las aristas de esta sociedad, en las estructuras. Bueno, quiero partir con una experiencia. Cuando era muy joven, soy joven, debí yo tener mis 18 años cuando viajé a Ecuador, a Quito. Y cuando entraba a una oficina de una comunidad afroecuatoriana, mi sorpresa fue tal a esa mi edad, al ver un cuadro de Jesús, ¿no? De Jesús de Nazaret, para muchos, para otros Jesús de Nazareno, pero no un Jesús que siempre nos han pintado, ¿no? Con un rostro blanco, europeo, con ojos azules, un Jesús con una carita muy bondadosa, no, era un Jesús que se notaba que tenía una especie de ese espíritu cimazón, revolucionario. Me impactó esa imagen y sin duda se me quedó en mí, porque hasta estos momentos yo siempre pensé y me han hecho pensar de que Jesús es el líder de líderes, blanco, europeo, y nada de las tres A's, ¿no? África, Asia y las Américas, nada de esa etnogénesis, por así decirlo. Entonces, averiguando publicaciones de la BBC Mundo, Jesús tiene ancestría africana y todos nosotros, me atrevo a decir, que tenemos esos orígenes africanos. Somos afrodescendientes todos, en el buen sentido, ¿no? Sería bueno hacer un árbol genealógico y nos vamos a ir al África. Entonces, quisiera empezar con un pequeño video en 2 minutos para entender la trata transatlántica, ese triángulo negrero de la esclavitud desde el siglo
XV hasta el siglo XIX, que ha sido muy atroz para la humanidad y que se han generado muchas investigaciones, pero en un porcentaje mínimo no se dice la verdad. A ver, vamos a irlo viendo. Las imágenes, 2 minutos para entender la esclavitud. Véanlo, por favor. 1540. Hay que entender que la trata transatlántica, el comercio de esclavizados, no se dio primeramente a las Américas, sino de África a Europa, ¿no? Hubieron migraciones forzosas, voluntarios. Hay que entender también que, mira, 1624 va creciendo la demanda de esclavizados. Es como si nosotros podríamos tener una idea de la exportación de vehículos. Así se veía a mis ancestros, se cosificaba y una cuestión, y se pensaba que eran objetos, no seres humanos. Mira cómo va la demanda. No solamente salieron del África subsahariana, sino de diferentes partes del África, del norte, del oeste, no solamente del África subsahariana como nos pintan en la historia. Inclusive en esos años, ahí van a ver, siglo XVII, mira cómo va incrementándose el porcentaje. Que no solamente a las Américas, también hubieron trata de esclavizados a Europa. Se dispara finales del siglo XVII porque vieron la necesidad de contar con mano de obra barata, porque no era suficiente la mano de obra de nuestros hermanos de lucha también, los indígenas desde Oaxaca o desde Estados Unidos, ¿no? Los indígenas de Estados Unidos, Cherokee, Muskogee, hasta la Patagonia. Ahí, finales del siglo XVII. Miren, los puertos del Río de la Plata, Brasil, Cartagena de Indias. Solamente se está mostrando lo que pasó, la ruta del Pacífico. Y no les estoy mostrando la ruta del Atlántico, que ha sido una ruta más complicada. Bueno, se dice que algo de 12.5 millones de africanos fueron arrancados forzosamente. Por eso se dice esclavizados, no esclavos, porque un africano no dijo yo voy a ir a las Américas a una plantación de algodón a trabajar, no dijo eso. Pero de esos 12.5 millones de esclavizados africanos, que fueron algunos libres, ladinos conocidos, bozales en una gran cantidad, también criollos, estos pasaron, desde mi punto de vista, los 12.5 millones que la historia refleja. Recordemos que hubieron contrabandos, hubieron muertes, ¿no? En ultramar. Hay datos escalofriantes de cómo se trataba en estos buques negreros, en total hacinamiento. Muchos que se morían eran lanzados a ultramar, ¿no? Entonces pasa los 12.5 millones que se estiman en las historias que se van realizando. Ahí 1860, seguimos, ya terminó, ¿no es cierto? ¿No? El otro mapa vamos a ver para entender
qué lugares y qué cantidades de africanos han llegado a las Américas. Hay que manifestar lo siguiente, hermanos, hermanas. Nuestros ancestros africanos no vinieron así en tablas rasas. Han traído todo un bagaje cultural, tecnologías que se han reproducido en las Américas. Recordemos que han venido entre esclavizados reyes, expertos en herrería, han traído sus danzas, han traído espiritualidad, gastronomía, la técnica de la agricultura, de cómo sembrar el arroz, los platanales, muchos aspectos que la historia oficial, que siempre se ha encargado de mentir, de invisibilizar, de negar el aporte profundo a las Américas de parte de los africanos. Entonces, en el mapa vemos, está subrayado el África subsahariana, pero también hay una flecha que te da del África occidental, del norte del África, la procedencia de los africanos que han llegado a las Américas. Para Bolivia, este mapa es adaptado, está en mis libros, está adaptado desde mi mirada. Generalmente se menciona la producción de tabaco, café, algodón, azúcar, arroz, minería, en el caso nuestro. Pero en el caso nuestro también vinieron para el cultivo de la coca. Por eso ahí está la coca, la producción de la coca. Llegaron desde Norteamérica a sur, ¿no? Hay sobre los 5 millones, por ejemplo, para el puerto de Buenos Aires, el puerto que da a Brasil, por donde han ingresado también a la parte nuestra para llegar hasta Potosí. Han tenido que transitar largos trechos, ¿no? Para llegar a Potosí, a Oruro, La Paz, Cochabamba, y también por el lado de Brasil a Santa Cruz actual. También ha habido un ingreso de llegada, una segunda ola. Cartagena han pasado por Cusco, ¿no? Por la parte de Perú han ingresado, pero hubieron criaderos de esclavizados, por ejemplo, en Perú, en Cartagena de Indias, y esos también eran los que venían, eran los criollos. Entonces han llegado 3 tipos de africanos. Los ladinos, que eran ya bautizados en Europa. Recordemos que antes del descubrimiento de las Américas ya hubieron trata de esclavizados, ¿no? Por Portugal, Holanda, Francia, Inglaterra, España, a esos territorios. Y esa gente también llegaron a las Américas como ladinos, ya cristianizados, catolizados. Después vino una ola muy fuerte, ustedes vieron en el video, una ola muy fuerte de bozales. Eso ha permitido la llegada de bozales, que quiere decir africanos, suahilis, bantús, de imperios. Han llegado gente de imperios que han venido con su lengua, con toda su tecnología, con esa transferencia tecnológica, que hoy en día las tenemos vigentes en las Américas. Entonces, ya para ir adentrándonos al tema del cimarronaje, ya establecidos ya desde el siglo XV, siempre desde el inicio de la esclavitud en el propio suelo africano, ha habido resistencia de parte de nuestros ancestros. Se han resistido a la opresión ideológica, física, sobre todo física, y una opresión ideológica de obligarles a, por ejemplo, a tomar la religión católica en esta parte del mundo. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un cimarronaje de las colonias de opresión, como en Cartagena de Indias, en Santo Domingo. Tuvo que sublevarse y aparecer liderazgos. En este caso, Bencos Piojo
que en el año de 1599 decide organizar a su gente oprimida y de una hacienda grande, imagino debe ser el yunco de Cristóbal Colón, Diego Colón se llamaba. Entonces deciden ellos rebelarse y huir de ese sistema de opresión y se fueron a lugares inhóspitos para los colonizadores, y ahí es donde se empezaron a organizar en palenques. El gran conocido hasta en la actualidad, el palenque de San Basilio, que les invito a navegar. Es impresionante cómo ese palenque de San Basilio, organizado por Bencos Biojo, han podido empezar a reproducir su música, su lengua y todo ello. Pero quiero destacar también las Amazonas. Una droga, sexo, calle, marihuana, todas te falta calle Merca. Como Nani de origen ashanti, en el siglo XVIII ha decidido organizar a un importante escuadrón de africanos para enfrentarse al dominio inglés. Nani, y como muchas amazonas, ¿qué hicieron, por ejemplo? Esto es muy importante destacarlo. Al huir, cuando volvían al lugar de opresión para rescatar a sus otros hermanos y hermanas, tenían unas trenzas, unos mapas en su cabeza, trenzados, ¿no? Que informaban por dónde tenían que ir, inclusive el modo del trenzado, que si es hacia atrás, no volver atrás. Es realmente muy interesante de poder recuperar estos elementos, como pasó en los siglos propiamente de la esclavitud, siglo XV, XVI y XVII. Ahora, si nos adentramos a Bolivia, en Bolivia, ¿qué nos han tejido en la historia oficial? Tendríamos que desechar en el sistema educativo la historia que se habla de los africanos. ¿Qué se dice? Unos negritos esclavos llegaron del África del Sur, llegaron a Potosí y en el frío no pudieron aguantar y tuvieron que ser llevados a Yungas, lugar donde es cálido y ahí viven cómodamente. ¿No es cierto? Yo creo que esa historia, distorsión histórica, desde la colonia hasta la actualidad, tiene que ser cambiada por eso. Llegaron de diferentes partes del África, gente africana esclavizada, trajeron un bagaje cultural y ese bagaje cultural ha permitido de que podamos, digamos, tener en la gastronomía el mondongo y la fritanga, muchos otros platos, ¿no? En la música, la espiritualidad, la magia, ¿no? Que a veces la religión tradicional no se reduce, ¿no? A esas prácticas espirituales. Herreros, en el Cerro Rico de Potosí hubieron herreros, hubieron escribanos en Sucre, gente encargada de comandar el tema agrícola en las haciendas de Mis. Han sido también africanos, cosa que se invisibiliza. Entonces, cimazones en Bolivia existieron. En las haciendas yungueñas de Nor y Sur Yunga, donde hubo bastante opresión también en los años 30, ya a través de la música de la saya. Mire que estoy hablando en los años 30, 1932, 33, antes de ir a la guerra del Chaco, ya la saya se la tocaba con mucho fervor en las haciendas yungueñas. Pero la historia que nos dice, no, la saya es después de locales, de Tundí y de extorsiones también, ¿no? Que muy peligrosos. Ya en los años 30, las sayas, por ejemplo, en las haciendas yungueñas, que había mucha opresión, sobre todo
en Noriungas, las haciendas de José María Gamarra, de Los Peras, entre otros, Cusicanqui, creo que hay una escritura Cusicanqui, no sé si será familiar, habría que analizarlo. Bueno, Cusicanqui, entre otros, en las haciendas de Noriungas era de bastante opresión, según los testimonios de los abuelos que nos narran en estos libros. El mapa ya lo puede decir, estamos saliendo, se ve, quería mostrarles también el texto, estamos saliendo con mi imagen, estimado. Ya no es necesario las imágenes, no es necesario. Bueno, así para que nos vayamos viendo también, ¿no? Ok, ahora sí, ahora sí. Bueno, en este libro, como en los libros que el compañero mencionó, nos hemos abocado también a escribir estos aspectos que les he ido mencionando de contribución a las Américas, como por ahí alguien dice la tercera raíz. Somos una raíz importante en las Américas, ¿no? Desde los tambores, la gastronomía y, como les decía, en las haciendas yungueñas hubo cimarronaje musical, a través de la saya. Por ejemplo, antes de la Revolución Agraria del 52, las composiciones de saya eran revolucionarias, en el sentido de estratégicas, ¿no? O sea, le elogiaban al patrón, se iban con algunas sátiras, muy interesante. Yo les invito a leer las composiciones de sayas, cómo lo hacían. Una vez que del 53 para adelante cambió radicalmente, ya le dieron con todo a los patrones, ¿no? Entonces, el cimarronaje se dio en los yungas, en Noriungas y Subyungas. En Subyungas no había mucha opresión, porque las haciendas, por ejemplo, de Chicaloma estaban cerca, habían varios patrones que tenían sus haciendas. Por tanto, como había mucha competencia, por así decirlo, no ejercían mucha opresión a nuestros hermanos, ¿no? A nuestros abuelos en el caso. Pero en Noriungas, como había monopolio, por ejemplo, en la hacienda de Coripata, habían 2 haciendas, hasta 3 haciendas. Cusicanquis por Nogalani y Calacala, José María Gamarra, que es rey de la coca, que era prácticamente de toda Coripata de él, los Veras, que tenían por ahí también su hacienda. Entonces, como eran pocos, ejercían opresión. ¿Y qué han hecho? Vamos a ver un mapa aquí, hermano, el mapa de migraciones de los yungas. Se emigraban a Inquisibi, a la parte de Beni y a Subyungas. Decidían huir de esa opresión, porque habían violaciones a mujeres, maltratos en las haciendas de Noriungas. Las migraciones, aquí está. Y ahí van a ver las flechas, cómo se movían las migraciones internas, ¿no? Del norte hacia el sur, hacia Inquisibi, hacia otras latitudes. Ya en los años 40, 50, 60, habían bastante migración por la opresión, ¿no? Entonces, esto también la van a encontrar el análisis en uno de los textos que hemos publicado. Y bueno, recalco, saya ya desde los años 30, pero después de la guerra de Chaco, en esa lógica de Estado monocultural que pasó en México y pasó también en nuestro país y en muchos países latinoamericanos, se han decidido desde el Estado a eliminar lo autóctono. Tengo testimonios de abuelos que me dijeron, venían a los yungas y tenemos que tocar de oculto la saya. 1936, 37, si te identificaban tocando la saya, rompían los tambores y demás cosas. Entonces, por toda esa situación se ha pasado a nivel de las manifestaciones musicales en las haciendas en Bolivia. Hubieron también
prohibiciones. Hay que destacar a nivel de nuestro país, en la historia, por ejemplo, en Santa Cruz, quienes estuvieron al frente de las luchas de Ignacio Guarnes, africanos, que vinieron del lado de Brasil y de este lado de Potosí, ¿no? Los de Potosí, no es por el frío, hubo la caída de la economía y tuvieron que emigrar. Y hubieron cimazonajes también, hubieron. Pero la historia se encarga de decir por el frío, fueron llevados, ¿no? muy suave. Pero no se destacan esos elementos que realmente se ha suscitado la caída de la riqueza y ha llevado a migrar a Sucre, a Cochabamba, Santa Cruz. Entonces, las luchas de Ignacio Guarnes son africanos. La historia de la aparición de la Virgen de Cotoca, les invito a hacer una investigación. Hay cuadros que se han ocultado en Santa Cruz que no es nada así que se le aparece la imagen de la Virgen a unos pastores, como siempre es la lógica, ¿no? A nivel mundial, a nivel latinoamericano sobre todo. No, resulta que tiene que ver mucho con los africanos. Hubieron haciendas en Cotoca, haciendas de africanos. Sucre, me voy a Sucre. Hay muchos hermanos que nos están siguiendo. Sucre, en la actualidad, me atrevo a decir que cosa es sangre africana. Cosa es sangre africana porque de Potosí, muchas mujeres, mientras los hombres, las monedas, grandes herreros y demás, otro tanto trabajaba como en las cocinas, ¿no? Y ahí en 1809, un hecho histórico para nuestro país, el grito libertario, lo llaman. Pero ese grito libertario parece que se ha invisibilizado. Y no se destaca la figura de Francisco o Franciscote el Quitacapas, quien ha movilizado en Sucre, en Chuquisaca, ¿no? Entonces, hay muchos elementos en la historia que se han invisibilizado, se han distorsionado la historia, y es obligación nuestra como afrodescendientes, desde la propia piel, empezar a visibilizar. Entonces, ahora sí voy a entrar para la propuesta de un movimiento afro-boliviano que ya existe, un movimiento organizado desde 1988, en los años 90 fundamentalmente, organizado por mujeres como Julia Pinedo, Fortunata Medina, han creado el movimiento Saya afro-boliviano Mocuzagol. Nos vamos, por favor, ya no a las diapositivas. Quiero empezar desde casa adentro. Esta tirada desde casa adentro, que es sencillamente el afrocentrismo, que no es igual que el eurocentrismo. El afrocentrismo es centrarnos a reflexionar qué es lo que nos han saqueado, nos han castrado, para poder luego, con el hermano de afuera, de otras culturas, podernos encontrar. Es decir, hacer un conocimiento decolonial. Acá quiero entrar en el conocimiento decolonial y destacar también para las universidades, para los académicos, que no se olviden a Frantz Fanon, dos obras bellas que hablan sobre el colonizador y el colonizado. La obra de 1961, Los condenados a la tierra, es muy clave para entender que el colonizado, ¿qué tiene que hacer? ¿En qué momento está? Frantz Fanon, en Los condenados de la tierra, al igual que su libro Piel negra, máscaras blancas, él se dirige al colonizado, a sus hermanos. No le interesa dirigirse al colonizador.
o al opresor, como Antonio Gramsci se refiere años atrás. Pero Frantz Fanon nos habla de eso, del colonizador y el colonizado. Pero antes de entrar a hablar del colonizador y colonizado a la luz de Frantz Fanon, porque quiero ponerlo en la mesa del debate académico que ha invisibilizado a este martico de una colonia francesa, africano, de descendencia africana. Frantz Fanon es importante en la descolonización, en la decolonialidad. Hay académicos que hablan de la descolonización, hablan lo que Frantz Fanon planteó, pero se lo atribuyen ellos la teoría. Fuente, hay que referenciar. Pero bueno, el prólogo de Frantz Fanon lo ha hecho Jean-Paul Sartre, quien en su momento dijo: yo no acepto el premio Nobel de literatura. Pero este prólogo es muy interesante. Voy a leer un párrafo del prólogo. Dice: no hace mucho tiempo la Tierra estaba poblada por 2.000 millones de habitantes, es decir, 500 millones de hombres y 1.500 millones de indígenas. Los primeros disponían del verbo, los otros lo tomaban prestado. Entre aquellos y estos reyesuelos vendidos, señores feudales, una falsa burguesía forjada de una sola pieza servían de intermediarios. En las colonias la verdad aparecía desnuda. Ya está hablando. Y nos habla también Paul Sartre de una autocrítica como europeo, de que los europeos de la élite crearon élites indígenas y africanos. Y esos son los que terminan aborreciendo a su propia gente. Por eso es que Frantz Fanon, en Los Condenados de la Tierra, realmente condenado y colonizado, plantea de que hay dos tipos de intelectuales, ¿no? Parecido a Antonio Gramsci, pero él plantea de que hay partidistas o políticos de los movimientos de que no están comulgando con la línea del colonizador en el hecho de emanciparse, sino son alcahuetes, yuncos, como decimos, del colonizador. Habla de los intelectuales, pero se refiere al colonizado, dice que hay la ciudad del colonizado y la ciudad del colonizador. Se entiende como ciudad algo subjetivo. Esta ciudad del colonizado refiere de que el colonizado es vicioso, envidioso, con su propio hermano. El colonizado en la ciudad del colonizado quiere ser como el colonizador, quiere dormir en su cama, quiere comer caviar, en fin. Que sin duda está bien, ¿no? Pero se quieren quedar ahí con la identidad, con la máscara del colonizador. Y eso es muy peligroso, dice Frantz Fanon, porque realmente puede condenar y no permitir ser un hombre nuevo, lo que plantea como conclusión su obra, de que tiene que haber un hombre nuevo, una voz que luche ante el colonizador. Ahora, para entrar en materia y en lo que yo quiero plantear esta noche, hermanos y hermanas, es apoyándome a la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, pero también apoyándonos de nuestras sabidurías, de nuestras pedagogías como pueblo afroboliviano, por ejemplo, y afrodescendiente, y lo que hacen nuestros hermanos aymaras, quechuas, hermanos de presión histórica. Es pues, yo planteo una pedagogía liberadora cimazona, una pedagogía liberadora cimazona. El cimazonaje ya les he planteado en qué consiste,
pero también tiene que haber un cimarronaje espiritual de la mente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que reexistir con ese reexistir, que no estamos existiendo en la historia, en el sistema educativo, en el sistema como tal. Desde nuestra resistencia vamos a reexistir, pero no solo quedándonos en el qué, pero desde el cómo, pero tampoco quedándonos en el cómo, sino en el para qué y por qué. Eso es lo que necesitan nuestros hijos, nuestros hermanos, necesito yo a la hora de poder posicionar la cultura afro-boliviana. Es decir, dejémonos de caer en la trampa del sistema como pasa con nuestros hermanos afroamericanos, que les dan subsidios, les están drogando sistemáticamente y les están distrayendo con muchas otras situaciones, NBA, las estrellas de Hollywood y demás. Ya lo han logrado en los años 60 y 70, desarmando el Black Power, y ahora quieren desarmar otros movimientos de resistencia, ¿no? Entonces, ¿por qué nos estamos preocupando de alimentar solamente el estómago, de subsistir? ¿Por qué no preocuparnos en esta pedagogía en el alimentar que es la mente? Esa es clave para mí y fundamental. Y con ello vamos a generar no un momento, un artículo que he escrito, no un momento, sino un movimiento, pero reeducado y con planteamientos, con una agenda, no solamente en el tema del racismo, que es estructural, no, porque a eso nos quieren llevar. Solo hablar del tema del racismo, o lo folclórico, o qué bonito se baila, ya, ok. Y las otras agendas, ¿dónde estamos? Entonces, en esta nueva ruta que nos ha metido también esta pandemia, y por ahí escuché una propaganda, es una pandemia, dice la propaganda. Yo creo como oprimidos tenemos que emanciparnos. Bueno, me estoy poniendo en el lugar del oprimido, porque seguimos encadenados mentalmente. Solo así, con una educación liberadora, como dice Paulo Freire, vamos a emanciparnos, y eso no quiere decir que nos peleemos y que el opresor ya sea nuestro enemigo, no. En esta ruta educativa actual, por todo lo que estamos viviendo, creo, y lo digo con fundamento de causa, porque yo doy clases en colegios, en un colegio, como maestro, he decidido dar clases por radio. No he esperado lo que me diga el ministerio qué se tiene que hacer. He llegado a la conclusión que este aparato ideológico del Estado, que un teórico europeo lo menciona, el aparato ideológico del Estado que va en los medios de comunicación, el sistema educativo, tendríamos que plantearnos otra pedagogía, al igual que Paulo Freire se ha planteado la pedagogía del oprimido, pero yo planteo una pedagogía cimarrona que con la actualidad es un pensamiento crítico, comunicación. A veces los chicos no escuchan, no sabemos observar, no sabemos dudar. Colaboración y creatividad. Solo así vamos a responder el por qué y para qué cuando el estudiante esté como líder, como empresario, como emprendedor. No aquí ser funcional al sistema como una educación bancaria que nos han planteado.
Solo así vamos a generar conciencia crítica. Con esto yo quiero de repente cesar. Sé que me he mezclado, hay muchas cosas que compartir, hermanos, pero yo quisiera sobre todo, más que escuchen mis voces, también ya entrando con las mismas armas del sistema, puedan adentrarse a los textos. Lamentablemente no pude con esta pandemia ir a obsequiar a mis hermanos allá en los Yungas. Tengo 1000 ejemplares. El objetivo es obsequiar a las organizaciones de los Yungas y a la gente, a las unidades educativas gratuitas los textos. Y esto se venderá, y fundamentalmente lo que es visibilizar muchos aspectos que han sido invisibilizados. Con esto quiero terminar y abrirme a un diálogo que sé que por este medio se puede hacer, yo creo, aunque no siempre es tan profundo, pero a la medida que vamos haciendo el diálogo le puedo ir mostrando algunas fotografías para que un poco conozcamos, por ejemplo, cómo eran las haciendas antes, hermano Antonio. Ahí vamos a ver la foto, están pudiendo observar ese sincretismo, ¿no? Los tambores, vamos a estar para acá. Pueden ver la hacienda de Chichipa, es una construcción grande, que era la casa de Gon, y con el gobierno de Evo Morales que pasó a la comunidad. Y al lado está la prensa de coca, que también es de la hacienda de Chichipa. Ahí los cachis, me contaba un tío que en esos cachis, cómo era la opresión antes, que alguien fallaba algo, les hacían echar desnudos en ese cachi. Era terrible. Ven abajo, en la parte de abajo, hay se llama Matasi el lugar, creo que es la hacienda de los Veras y Cusicanqui, es en Coripata. Ahí está la coca, se ve los verduzcos, todo eso que ven como en cerca es una hacienda. Ahí prensaban las cocas y eso llevaba a la ciudad de La Paz. Un dato muy interesante. Gracias a la coca se ha construido la Universidad Mayor de San Andrés. Se dicen ahí los hermanos de La Paz. El impuesto de la coca ha ayudado a construir la casa de estudio. ¿Ya? Y al lado está otra hacienda que es de Chillamani. Había una comunidad propiamente afro de San Antonio detrás de esa hacienda, donde también hubieron vulneraciones, por ejemplo, mucha violencia, mujeres y demás de parte de los gilacatas, ¿no? Ni siquiera del patrón de los gilacatas que estaban acá. Vamos a otra fotografía. Otra fotografía. Ahí está este sincretismo de la saya, los tambores. Los tambores, ahí está toda la esencia africana. Tiene voz el tambor. Hay una copla que dice, esta caja que yo toco tiene boca y sabe hablar. Cuando la gente se reúne en torno a la saya, sale el criollo afro-yungueño, que es una lengua que el Estado tiene que empezar a reconocer. Hace falta mucho ello. Y ahí vemos, ¿no?, al sacerdote hindú. Bueno, yo saqué la foto, me ubico de quién es un hindú, sacerdote católico, y ahí es santo San Benito. Y en Coripata, usted a Coripata va a ver que todos los santos son europeos. Pero ¿qué hicimos? Hemos intronizado a San Martín de Porres. Es una estrategia también de emanciparse. El siguiente, por favor. Ahí en la foto es la fiesta de Dorado Chico, que era la hacienda de los Veras. Ahí están las pichicas, el seque,
que tiene también mucho que ver con ese arte, ¿no? Que se tiene que ir recuperando, las vestimentas. Les decía, en los años 30, 1930, ya la saya se bailaba en los yungas. La primera llegada de la saya a la ciudad de La Paz fue una entrada de danzas vernaculares en el año 48, si no me equivoco, que ha salido en una publicación de La Razón. Y ahí es donde la gente se maravilla con la saya y es donde están empezando a surgir los tundikis y el caporal. Más adelante, ahí está, ¿no? Sé que acá podemos ver, por ejemplo, un acto de posesión en Inquisica, en Lucumani. Están agarrando la coancha, que en la colonia en Potosí era el requerreque, así lo conocían. La coancha es un instrumento isófono que acompaña a la saya, y en el acto de posesión, ahí está el catolicismo, está siempre también presente nuestra esencia cana. Hay hermanos aymaras, hasta está el tigre, ¿no? Ok. Al lado están los hermanos pixchando, charlando sus realidades, que siempre se da en la cotidianidad de los yungas, pero con esta pandemia eso no está siendo posible, lamentablemente. Y ahí, en la parte inferior, es una reunión donde en Taco, es la comunidad de Taco, en Sud-Yungas, al frente de Chicaloma, manejan el sindicalismo, pero la mayoría es afro, ¿no? Un sindicalismo de afrodescendientes, muy interesante. Ellos están haciendo la coancha, mientras la reunión se llama a la lista, el hermano está haciendo la coancha, ¿no? Y la hermana de fondo era la presidenta en ese momento. Vamos a mostrar otras fotos. Acá, ¿no? Nuestra perspectiva de educación, los niños, yo creo que tengo mucha confianza, mucha fe, tengo que decirlo así, de que ellos van a transformar este movimiento, porque hay que darles esa educación y plantearles lo que realmente se necesita, pero desde adentro, no imponiendo lo que los académicos de la ciudad, los académicos afrodescendientes de las ciudades o activistas queriendo imponer, no, tienen que ir desde las comunidades, ahí, como ese niño que va de Taco a Yábalo, ¿no? Y ahí en caballo, después de una clase, y por ahí un niño de Nor-Yungas, ese es en Sud-Yungas, la verdad, un niño de Nor-Yungas me hizo una imagen, siempre primero la saya está ahí, ¿no? Siempre lo tienen presente y eso hay que destacar. El siguiente. Bueno, hablando con el abuelo, muchos abuelos se nos fueron, que en paz descanse. No podemos cerrarnos solamente para entender nuestras luchas con lo afro. Eso no funciona. Siempre también dialogar con el hermano aymara. Esto es cerca de una comunidad de Irupana, y ahí estoy hablando con un hermano que tiene raíces quechuas, y es quechumara, como se dice. Entonces ahí charlando, aprendiendo mucho de mi abuelo como de los abuelos. Siguiente. Ok. Siguiente, ese es todo, ¿no? Bueno. Bien, Martín. Muchas gracias por realmente la magistral exposición que has hecho. Es importante conocer y nos quedamos corto de tiempo.
Pero mira que ya hay preguntas, algunas personas que ya han formulado algunas cuestiones para empezar a entablar este diálogo. Y voy a leer alguna mientras alguien se anima a levantar la mano para, pues, quizás planteártelas directamente. Nicolás nos pregunta, o te pregunta, perdón, Nicolás Chávez, ¿cuál es la diferencia entre racismo y discriminación y cuál es tu opinión sobre el racismo de este autoproclamado? Respondo. Muy bien. En otras ponencias que me invitaron los amigos de la UPEA, he hablado del racismo estructural, el racismo desde, hablando de los gobiernos, desde Simón Bolívar, pasando por Isidoro Bello y todos los gobiernos, ha estado presente. En alto o baja intensidad ha estado. Yo creo que el tema de la discriminación, hay dos tipos, ¿no? La positiva, la negativa, pero mucho se fusiona esto del racismo y la discriminación, inclusive en los convenios, tratados internacionales, como la de Durban, que ha sacado importantes resoluciones en el 2001. Qué pena que las Torres Gemelas han sido mayor atención mediática que lo que propuso Durban en el 2001. Entonces, este racismo es una lacra que está presente en nuestra sociedad, que como movimiento afroboliviano hemos planteado una ley, la ley 045, ha salido del movimiento afroboliviano el tema de esta ley. Pero más aún en la actualidad, es un saludo a la bandera, los pueblos vulnerados no están gozando de las soluciones que se tiene que dar a este problema estructural. Entonces, yo creo que se tiene que seguir avanzando. Ojalá existan reales transformaciones y cambios en nuestra sociedad para que este tema del racismo se vaya reduciendo, porque es estructural. En el fútbol hay racismo, ¿no? En el gobierno de Evo, en este gobierno, en otros gobiernos que vengan o que fueron, en las tribunas siguen gritando actos de xenofobia y racismo. Ahí en el estadio de la Ciudad de La Paz, una vergüenza cuando gritaban a Leonel Morat, a Ramiro Vallivian, hinchas de Bolívar y del Tigre. No todos, algunos. Entonces tenemos que reeducarnos para derrotar el racismo. Excelente, muchas gracias por tu respuesta, Martín. Tenemos otra pregunta, esta vez de Facebook, de Carlos Alberto Suazo. Dice, estimado Miguel, ¿cómo recibes la muerte de George Floyd en Estados Unidos y sus consecuencias? ¿Y qué nuevas visiones se abren desde su muerte? Bueno, la vida de los afros cuentan, es un movimiento que ha surgido muchos años atrás. Prácticamente el movimiento de lucha empezó gracias a una mujer, ¿no? El boicot, la resistencia que hizo Rosa Parks. Después le siguieron Martin Luther King, Michael X, y ya sabemos la historia de lucha de los afroamericanos. Yo creo que para mí, todo lo que se ha ido diciendo, no podemos caer en algunas estrategias políticas. Tenemos que ir más allá y ver qué se puede hacer, una lucha realmente más comprometida de lucha contra el racismo. Resulta que las resoluciones de la ONU, lo que se ha dicho de Durban, lo que plantean los estados no es suficiente. Entonces hay otras raíces que hacen al problema. Les decía nomás el tema me han corregido y les agradezco, que son bonos que se dan a los afroamericanos, y esas dependencias hacen de que
no se alimente el alma, el conocimiento para poder realmente luchar como multitud que son los afroamericanos, son muchos. Por eso hay esas estrategias de confrontarles también. Yo he conversado con hermanas afroamericanas y eso es también lo que está pasando. Divide y reinarás, ¿no? Exacto. Y bueno, de alguna forma, el fallecimiento, la muerte de George Floyd ha conmocionado no solo a los afroamericanos o a los americanos, sino que se manifiesta como este movimiento de protesta social. ¿Y tú crees que puede darse el paso a un movimiento, pues, ya digamos, político a partir de esta visibilización de los abusos de poder, ¿no? Por parte de los diferentes estados, no solo en Estados Unidos, sino, y a esto quiero llegar a Bolivia, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los efectos que puede tener los recientes acontecimientos, ¿no? De racismo, tanto en Estados Unidos como los que vivimos también acá en Bolivia y que ahora se han pues magnificado de cierta forma, ¿no? Sí, es necesario que exista un movimiento desde adentro que ponga la agenda del movimiento y no otras agendas, que esas agendas de los otros ya están ahí, pero nuestras agendas también tienen que estar. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Como los intelectuales funcionales al sistema, necesitamos intelectuales, no sé si vale el término patriotas o intelectuales críticos, militantes, mejor dicho, militantes, intelectuales militantes, así como intelectuales necesitamos críticos, representantes, militantes para los de la comunidad y los de la ciudad, en este caso afrodescendientes. Sinceramente, desde lo que he ido, no hay ese tipo de militancia, ¿no? Por eso es que no se logran muchas acciones. Entonces, ¿cómo se va a lograr esa militancia real? Desde la educación primeramente de nosotros y plantearnos, y se está planteando, un movimiento político afrodescendiente. ¿Por qué no? O un movimiento político con el hermano indígena, con los hermanos históricamente vulnerados. O reconfigurar algún otro movimiento que ya se ha gestado, pero cambiar los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, para mí, sería la salida política en. Exacto. Tendría que haber un horizonte político. Bueno, vamos a ceder la palabra a la compañera Mariseli, ¿correcto? Adelante, compañera. Primeramente, hola Martín. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, le escucho, hermano. Hola Martín, mira qué tiempo de año de no estar comunicada contigo y una felicidad de todavía mantener esa comunicación. Muy interesante todo tu tema sobre la historia afro-boliviana y yo te puedo apoyar de este lado, que yo vivo en Estados Unidos, como sabrás, y en estos últimos meses, semanas puedo decir, ha sobresalido nuevamente lo que es el racismo y la discriminación hacia la comunidad afroamericana. Ya, bueno, yo vine aquí a este país, pensé que solamente en Bolivia existía eso voy a decir la palabra, entre el camba y el polle, como también en nuestra historia hemos sobresalido en esa política. Al venir aquí, sí se escuchaba de racismo hacia la comunidad afroamericana y desde nuestro país como que no enseñan esa historia, porque yo estudié lingüística y a mí lo que me han enseñado siempre ha sido historia de la cultura de las personas blancas, como le dicen aquí, ¿no? Muy pocos de las personas famosas, como los cantantes, escritores afroamericanos. Pero cuando tú llegas a este país, te das cuenta que la realidad es otra.
te das cuenta que una persona morena o un afroamericano tiene menos porcentaje de oportunidades de ir a una escuela o tomar unos cursos superiores. Pero hoy en día hay muchas oportunidades, pero como tú dices, tomando los temas sobre subsidios, aquí hay bastante ayuda para las familias con ingresos bajos. Hay esa ayuda en alimentos, en educación, pero lo que hace falta o hay carencia es de las personas que estén interesadas en sobresalir en esta sociedad. Porque te puedo decir que un inmigrante, por decir, un boliviano inmigrante que está aquí en este país indocumentado, se las busca de donde sea para continuar sus estudios. Y el estatus que sea en un inmigrante, eso no le bloquea para seguir estudiando o ir a una universidad o una escuela o aprender el inglés. Lo puedo decir desde mi punto de vista, en mi opinión, de esta parte de los afroamericanos, si bien sabemos, es la comunidad que tiene menos ingresos o están por debajo de la comunidad blanca. Y dicen, que somos los discriminados, pero no hay ellos son ciudadanos, pero no, como le decimos, como personas, nosotros no nos interesamos en seguir o tomar esa ayuda de seguir adelante. Otro punto también es sobre las drogas, las pandillas, como existen en todos lados. Y sí puedo decir que hay esa discriminación. Hoy más que nunca veo la discriminación hacia la comunidad afroamericana. Es una pena con el compañero que falleció por Floyd. Desde que empezó eso, la gente salió, la gente se armó de valor para decir no más. Siempre se escuchó atropellos sobre una persona morena, pero no se escuchaba hasta esta magnitud así de que la gente se levante y diga ya no más porque los policías sobrepasaron con su autoridad. Ahora ya pasó esto de Floyd y las marchas que salieron hacia la Casa Blanca, tomaron una calle, es la avenida principal que da al lugar hacia la Casa Blanca, e hicieron un letrero, pintaron la avenida diciendo de Black Lives Matter. Entonces, hoy en día se ve ese apoyo entre la comunidad latina con la comunidad afroamericana. Y es muy lindo ver ese apoyo porque un día puede ser ustedes, mis hermanos, y otro día podemos ser nosotros. No tengo otras palabras más que decirte gracias por esta oportunidad de poder compartir ideas y opiniones y aprender un poco más sobre la cultura afro-boliviana, afroamericana, por esta parte también sobre la historia de justamente hoy también quiero sobresaltar esto, estamos celebrando el Juneteenth, es sobre la abolición, sobre cuando sacan un decreto diciendo que ya no van a haber, no hay más esclavos. Entonces, la enmienda 3. Y no, aquí estamos felices, yo te digo porque mi esposa también es afroamericano y no, yo muy interesada en conocer muchas culturas de eso, y no solamente afroamericanos, sino aquí hay bastante sobre los afrodureños, afrocolombianos, es una mezcla muy hermosa, y sabes que a todo esto lo que más le une es esa raíz, esa nostalgia, esa inspiración sobre el ritmo el ritmo afro, la descendencia y la historia de los afro. Y es muy bonito conocer, expandirse, tener unas ideas más profundas con esto. Gracias.
Aló, Martín, ¿sigues ahí? Sigo. Yo creo que se refiere a la enmienda 13, muy tramposa esa enmienda. Da la libertad, de Abraham Lincoln, da la libertad, pero si les encontraban con algún delito, eran apresados. Enmienda que hasta la actualidad te pone a un Estados Unidos con un mayor índice de presos afroamericanos y es un tema también a analizar, a debatir. Es un negocio el tema de la penitenciaría en Estados Unidos. Apresan a los afros por nada. Algunos tienen culpabilidad, sin duda, no voy a santificar, pero muchos casos se han denunciado que han sido apresados y llevados a la cárcel por esta cuestión de tener mayor índice de carcelaje. Bien, Martín, tenemos 2 participaciones más, con eso iríamos cerrando. No sé si me escuchas. Sí, hermano, te escucho, hermano. Perfecto, tenemos una pregunta por parte de nuestra compañera Daniela Llanes San Martín, es desde el Facebook, y luego vamos a pasar la palabra a Joaquín R. Joaquín, que está desde el Zoom. Daniela dice: hermano, buenas noches. ¿Podrías darnos tu opinión respecto al sentimiento o identificación con la nacionalidad boliviana? Y más en nuestro caso, al ser un Estado plurinacional, ¿es algo a lo que deberíamos apegarnos positivamente o, por el contrario, dejar de lado esta búsqueda de nacionalismo? Bueno, está plurinacionales, diría, plurinacional, la interculturalidad y todo, en otros lugares el multiculturalismo, pero yo soy afro-boliviano. Identitariamente hablando, soy afro-boliviano y ante todo soy boliviano. Cuando he dado las clases por radio a estudiantes que no son de la cultura afro-boliviana, son chiquitanos, son aymaras, quechuas, algunos por la migración, yo soy boliviano, pero es muy legítimo e importante de que los pueblos se identifiquen y se valoricen su cultura. Aquí también puede entrar el tema de negro o afrodescendiente. Les invito a leer algunos de mis textos, hacemos un análisis. Los activistas hablan bien, pero en las comunidades algunos no se complican con el tema negro, pero depende cómo se lo diga y cómo se lo aborde. Hay quienes peyorativamente se refieren al negro. Es una cuestión también de debatir y muy interesante. Había una pregunta, creo, de Verónica Choque, que me salió en mi pantalla, de racismo en las escuelas. Yo creo que no solamente los afro-bolivianos sufrimos racismo, todos. El racismo se da por una cuestión de migración, una cuestión económica. El área que migra al Chaco, pues, pongamos al Chaco chuquichaqueño, su hijo en escuela va a sufrir racismo, o en Aguatabamba, a Misque, lo propio. Entonces el racismo está en todas las escuelas. No podemos etiquetar que solamente los afros son los esclavos y que viven el racismo. No, es universal. El tema de la esclavitud ahí está presente en la tribu eslava, de ahí viene el término esclavo, o sea, europeos que han sufrido esclavitud. Entonces, es bueno ver lo general. El gringo, como decimos, también sufre racismo.
Bien, gracias Martín. Vamos a hacer la última intervención a Joaquín. Hola, buenas noches. Adelante, Joaquín, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Muy interesante su disertación. La verdad que, como se dice, un pueblo sin cultura no es un pueblo. Mi pregunta era la siguiente. Usted dijo que había la forma de ingresar o de culturizar en el sistema educativo, o sea, toda esta historia que no se ha contado o se ha tergiversado, de reubicarla, decir, esta es la historia, estas son nuestras raíces, esto es lo que hay, no lo que nos han impuesto actualmente en el sistema educativo. ¿Hay forma de apoyarlo? ¿Hay algo ya escrito, algo ya para hacer? Esa es mi pregunta. No sé si fue muy clara. Muy clara, hermano, la pregunta. Tú nos estás provocando a tener un plan, y sin planes, sin empezar de una investigación y sistematizar como el sistema lo manda, porque hay que estar con los instrumentos del sistema, no se va a poder hacer nada en absoluto. Comentarte, Joaquín, de que como movimiento afroboliviano se ha empezado a dar los pasos en el anterior gobierno con el tema de la currícula regionalizada. Eso de que falta mucho por darse, no se ha concretado aún 100%. Me atrevo a decir que estamos en un 40% por el hecho de que se necesita mayormente concretar este currículo regionalizado que ya está aprobado por el Ministerio de Educación, que se aprobó. Existe las publicaciones que se han realizado desde mi persona, Juan Angola Maconde, publicaciones del CEPA, que es parte del CONAFRO, y entre otras publicaciones se ha generado un documento para proponer al sistema educativo, pero sabemos que como aparato ideológico del Estado muy poco o casi nada se ha implementado. Pregúntale, esta pregunta también puede ir para un maestro de la parte de Santa Cruz, que hay importante presencia afro en Santa Cruz, en Sucre, en Cochabamba, en La Paz, ni hablar, y en los Yungas no se ha implementado ese currículo regional. Entonces, tenemos que hacer alianzas con los sindicatos de maestros, con los maestros, porque ellos son los que están en las aulas, de que realmente se pueda abordar el tema afro, desde la historia, desde todos los saberes, pero ya desde ese currículo regional, donde ahí hace cuenta lo que realmente tiene que decirse, no lo que nos han dicho de manera falseada. Gracias, Joaquín. Estamos para servirle, y gracias a usted por todo su tiempo y su conocimiento. Saludos, gracias. Y bien, Martín, de igual forma agradecerte, hemos pues llegado al final, no tenemos más preguntas ni intervenciones. A nombre de la Escuela Política Virtual IYAPA, ha sido un gusto, un verdadero honor que hayas aceptado así de primera nuestra invitación. Agradecerte por eso, por tu humildad, por tu profesionalismo. Espero que podamos coordinar otros eventos más adelante. Y bien, tu despedida, por favor. Muchas gracias, Martín. Bueno, gracias a Jorge y a IYAPA, a todos los hermanos que nos han seguido en los Yungas, una transmisión también por Radio Aini Positiva, se ha transmitido por Radio Raidilla. Nuestra idea es emanciparnos, como dijo Bob Marley, hay que emanciparse, pero desde la construcción mental, desligar esas cadenas mentales que nos han oprimido y empezar a luchar. Agradezco a mucha gente, ¿no? Que nos están agradeciendo.
y ojalá que en otra oportunidad podamos sentarnos, pero cara a cara. Un poco esto de las redes es complicado, pero también son armas que nos ayudan a posicionar, a hacer existir haciendo y resistir haciendo también. Muchas gracias. Gracias a vos, Martín. Gracias a los asistentes virtuales, a todos los participantes. Antes de cerrar la transmisión, quisiera invitarles, no se olviden, el día de mañana tenemos una actividad muy importante por la celebración del Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco. Estarán exponiendo en esta red Lautaro Schmidt, Coaquira, Marcelo Saiduni Salazar a partir de las 21 horas. Entonces, mañana tenemos otro encuentro. Nos vemos por acá.